Yo soy de Asinails, para los que no me conozcáis, y para los que sí, pues también soy de Asinails o bichito mayor. Hoy os traigo un vídeo porque como buen técnico de uñas que soy, que trabaja cara al público, pues recibo constantemente como preguntas de cómo puedo hacer que dure más mi esmaltado semipermanente, o incluso mi esmaltado tradicional, ojo, que también vale, estamos hablando de cuánto dura, cómo hacer que dure más una manicura sobre uña natural, ¿no? Y es que hay muchas ideas incorrectas, muchos conceptos que tenemos, sobre todo en cuanto, por ejemplo, al esmaltado con un endurecedor o al esmaltado con esmalte semipermanente. La primera duda que tenemos es ¿por qué no me dura? ¿Por qué no puedo hacer que mis uñas estén largas y fuertes? ¿Por qué no puedo hacer que me aguante muchísimo más tiempo el esmaltado? Y este tipo de preguntas, ¿no?, que nos hacemos muchas veces, el problema que tenemos es que son incorrectas, son preguntas que tienen una visión incorrecta de la realidad. ¿A dónde voy con esto? El primer paso, ¿no? ¿Por qué se me parten mis uñas naturales tanto? Vale, cuando me pongo esmalte semipermanente o me pongo un esmalte tradicional con un endurecedor y tú quieres dejarte tus uñas naturales largas y se te parten, normalmente le echamos la culpa al esmalte o al esmaltado semipermanente, ¿no? No es culpa de nuestra uña, no es que nuestra uña natural no tiende a partirse, ¿no? No es eso, ¿no? Pues ese es el primer factor, ¿no? El primer punto clave. Y es que muchas veces una uña natural es una uña natural, ¿no? Si tienes una uña dura y agradecida, pues es posible que llegues a tenerlas muy largas sin que se parten. Aunque igualmente una uña natural muy larga muchas veces es antiestética, porque tienden a doblarse hacia los laterales y a coger formas naturales que son inadecuadas para una buena estética de una uña tal y como conocemos de las uñas esculturales, ¿no? Entonces, muchas veces, el que no consigue tener una uña natural larga le echa la culpa al esmaltado semipermanente, porque se cree que el esmaltado semipermanente tiene que tener la suficiente resistencia como para que tú tengas unas uñas largas. Incluso hay muchas clientas que se llegan a pensar que el problema es que el producto no es bueno o que el técnico de uñas no ha hecho bien su trabajo. Entonces, cuando os pase esto con clientas, siempre hay que recordarles que un esmaltado semipermanente no sustituye una uña artificial, ¿no? El trabajo de una uña artificial. Por eso es mucho más barato que ponerte uñas acrílicas. Entonces, si tú quieres mantener las uñas largas con esmaltado semipermanente, es posible que tus uñas se deterioren más rápido. ¿Por qué? Porque la uña natural tiende a partirse. Y como tiende a partirse, de por sí, pues se te va a partir. Evidentemente, valga la repugnancia. Pero como llevas esmalte semipermanente, cuando se te parta es posible que el esmalte permanente también se levante, tire de la capa natural de tu uña y deteriore aún más la uña de por sí. Entonces el problema no es el que tú te hayas puesto esmalte semipermanente, sino que tú has querido mantener una uña larga con esmaltado semipermanente y eso no se puede. No se puede porque el esmaltado permanente sí que es un poquito más resistente que un esmaltado tradicional, pero no sustituye ni tiene las características de una uña artificial. Quiero decir, si tú quieres mantener una uña larga, es mejor que utilices uña esculpida. ¿Por qué? Porque vas a tener una uña postiza larga del tamaño que tú quieras, todas las uñas van a ser exactamente iguales y si tú quieres mantener una uña corta y tú tienes una buena uña, pues puedes optar simplemente por utilizar esmaltado semipermanente. ¿Por qué? Porque la uña siempre va a estar corta, va a crecer poco en 2 o 3 semanas y ese poco crecimiento, de estar a ras, ese poco crecimiento, no hay suficiente peligro como para que la uña se parta porque no ha llegado la suficiente longitud. Quiero hablar de otras cosas también, ¿no?, sobre errores comunes que tenemos, sobre todo el concepto que tienen los clientes de cómo hacer que dure más un esmaltado permanente. Y también la culpa la tienen muchos técnicos de uñas porque avalan esas cosas que piensan los clientes. Como por ejemplo, ponme un esmaltado en francesa, que el blanco de la francesa sea muy ancho, muy ancho. Y que, por ejemplo, que la base sea muy clarita para que no se note la diferencia de crecimiento. Esto es una auténtica estupidez, porque lo suyo es que tú te hagas una francesa tal y como queda bien en este momento, y si te dura 12 días la francesa bien, o 14 o 15, estupendo. Ese es el periodo de tiempo que tienes. Puedes intentar alargar un poquito
un poquito ese crecimiento en vez de a 2 semanas a 3, si quieres y deseas que muy poco haya más grosor de francesa, y si lo quieres un poquito más claro la base, pues también. Pero no hay que pasarse de estos trucos, porque ¿de qué te sirve tener una manicura que te dure un mes o un mes y una semana por 9,90 o 10 euros? ¿De qué te sirve si vas a llevar el primer día tu manicura fatal? Porque vas a tener una francesa con un grosor enorme, vas a tener un color muy claro que no hace contraste de base, por ejemplo, y va a quedar mal. Entonces, cuando quede bien va a haber pasado una semana de crecimiento, ¿no? Y ya se va a notar esa semana de crecimiento, y luego, como lo quieres alargar un mes más, pues vas a tener unas uñas de mierda, de mierda. Entonces, siempre hay que recomendar al cliente, que es una estupidez, ponerse una francesa de un tamaño o de un grosor o de una forma mayor solo para que te dure más, porque lo importante ya no es que te dure más, sino que te dure dentro de lo establecido y lo lógico, que son como 2 semanas, 12 días o 2 semanas una manicura, y que sea estético, ¿no?, durante todo ese proceso. Entonces hay que explicar eso. Lo que yo quiero es que tú tengas las uñas bien durante todo el proceso, que te dure la manicura, que no se te levante, que no se te descascarille, que tenga un aspecto sano. Si tú quieres alargar a un mes ese proceso y por consiguiente quieres que pongamos una francesa muchísimo más ancha, pues no vas a tener un trabajo adecuado, no vas a tener un trabajo correcto y vas a tener unas uñas feas, desde mi punto de vista. Otra cosa que hacen muchos técnicos de uñas es, para que dure más el esmaltado semipermanente o cualquier esmaltado, es apretar hasta la cutícula y montarse incluso en la cutícula. Nunca nos montemos en la cutícula, ¿vale? Hay que llegar a la cutícula sin llegar a tocarla, y si es posible cortamos o retiramos bien la cutícula y esmaltamos, pero no te montes encima de la cutícula. Es que hay gente que se monta aquí, aquí. Y otro punto importante que yo veo para que duren bien las uñas, cuando las uñas se capean, ¿no?, cuando las uñas se abren en capas, la gente lo que hace es dejar las capas ahí, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Tú esmaltas encima, esa capa ya está levantada y en cualquier momento se va a levantar y va a llevar una parte de tu esmaltado semipermanente, y muchas veces la clienta va a pensar incluso que eres tú, que no has hecho un trabajo correcto, y evidentemente no lo has hecho, porque es mejor que tú quites y limes esa capa, que la uña quede más finita, pero que no tenga riesgo de capearse y de levantarse más. Es mejor eso que dejar una capa que cuando tú le pongas el esmaltado semipermanente va a levantarse, va a llevarse parte del permanente, a lo mejor se lleva incluso uña o incluso se puede fracturar. Así que cuando las uñas tengan capitas muy finitas, con mucho cuidado intentamos retirarlas o retirarlas lo más posible, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es todo lo que se me ocurre que tenía que comunicaros al respecto de cuánto hacer que dure más un esmaltado. Y nada, espero que mi visión de cómo veo las cosas y cómo veo estos problemas pues os hayan servido, que os inspiren y os ayuden a ser mejores técnicos de uñas. Que os quiero muchísimo. No olvidéis suscribiros al canal, dejarme un super like y un comentario aquí abajo. Sí, aquí abajo, ¿vale?